Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la materia de fundamentos matemáticos para ingeniería de nuestra unidad 3 y nuestro tema va a ser logaritmos. Vamos a comenzar con una pequeña presentación que dice que en ese video se explicarán las leyes de los logaritmos paso a paso para poder comprender mejor cómo se resuelven dependiendo al tipo de expresión que esté dada, ya que puede pertenecer a alguna de las distintas leyes en específico o bien pertenecer a dos leyes en una misma expresión, como es el caso de uno de los temas, el cual es combinación de expresiones logarítmicas. También se tratarán otros temas, como son la evaluación de expresiones y expansión de los mismos para tener en claro las propiedades de los logaritmos. Como primer tema tenemos evaluación de expresiones logarítmicas. Tenemos como primer ejemplo logaritmo de base 4 de 2 más logaritmo de base 4 de 32. Tenemos como resultado que, bueno, aquí se va a pasar el logaritmo de base 4 ya que los dos lo tienen en común y se va a pasar igual. Y tenemos que multiplicar 2 por 32 en este caso, que nos daría como resultado logaritmo de base 4 de 64, ya que si multiplicamos 2 por 32 nos da 64. Y tenemos como resultado final 3, ya que si multiplicamos 4 por 4 por 4 nos da un total de 64 y 3 es nuestro resultado final. Tenemos como ejemplo logaritmo de base 2 de 80 menos logaritmo de base 2 de 5, que nos da como resultado logaritmo de base 2 de 80 sobre 5, que son los logaritmos anteriores. Entonces nos daría como resultado la división de 80 sobre 5 nos dejaría como logaritmo de base 2 de 16, ya que ese es el resultado de dividir 80 sobre 5. Entonces nuestro resultado final nos daría 4, ya que si multiplicamos 2 por 2 por 2 por 2 nos daría 16, dándonos como resultado final 4. Nuestro siguiente ejercicio es menos un tercio logaritmo de 8. Entonces tenemos que logaritmo de 8 a la menos un tercio, que nos da como resultado final logaritmo por un medio. Y si bien lo hacemos en una calculadora directamente, nos daría como resultado menos 0.301 como resultado final. Nuestro siguiente título, que es expansión de expresiones logarítmicas. Aquí tenemos un ejemplo bastante fácil y claro, que es logaritmo de base 2 por 6x, que simplemente nuestro resultado final es de logaritmo de base 2 de 6 más logaritmo de base 2 de x, que es bastante sencillo. Nuestro siguiente ejercicio es logaritmo de base 5 de x cúbica y sexta, que nos da como resultado logaritmo de base 5 de x cúbica más logaritmo de base 5 de y sexta, que nos daría como resultado final 3 logaritmo de base 5 de x más 6 logaritmo de base 5 de y. Tenemos un tercer problema o ejercicio que dice que es logaritmo natural de AB sobre raíz cúbica de C, que nos da como resultado el logaritmo natural de A por B más el logaritmo natural de raíz cúbica de C, que nos daría un resultado de logaritmo natural de A más logaritmo natural de B menos logaritmo natural de C a la 1/3, dándonos como resultado final logaritmo natural de A más logaritmo natural de B menos 1/3 del logaritmo natural de C. Por último tenemos el siguiente tema, que es combinación de expresiones logarítmicas. El primer ejemplo que nos da es 3 logaritmo de x más 1 medio logaritmo de x más 1, dándonos como resultado logaritmo de x cúbica más logaritmo de x más 1, esto elevado a la 1 medio, dándonos como resultado logaritmo de x cúbica por x más 1 a la 1 medio. Y ese sería nuestro resultado final. Tenemos un segundo problema, que es 3 logaritmo natural de s más 1 medio logaritmo natural de t menos 4 logaritmo natural por t cuadrada más 1, que nos daría como resultado logaritmo natural de s cúbica más logaritmo natural de t a la 1 medio menos logaritmo natural de t cuadrada más 1, todo esto elevado a la cuarta, y nos daría un resultado de logaritmo natural de s cúbica por t a la 1 medio menos logaritmo natural de t cuadrada más 1, todo esto elevado a la cuarta, dándonos como resultado final logaritmo natural de s cúbica raíz cuadrada de t sobre
t cuadrada más 1, todo esto elevado al cuarto, y este sería nuestro resultado final. Por último, podemos culminar o decir que las expresiones logarítmicas son lo bastante fáciles de comprender, ya que no requieren o tienen gran nivel de dificultad. De la misma forma, son bastante fáciles de recordar, ya que se hace bastante uso de las divisiones, o bien de separar términos de tal forma que quede perfectamente estructurada la expresión al final.